Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos al nuevo programa de Vista Económica, un espacio que surge desde la comunidad universitaria con el objetivo de transmitir noticias y conceptos económicos, sociales y culturales. Este programa surge gracias al apoyo de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja y a la Corporación Juventud Independiente. Les recordamos que este programa se transmite por Radio Universitaria 98.5 en la ciudad de Loja, Radio Cumbres 106.9 en la provincia de Cañar y Azuay y por medio de nuestras redes sociales en Facebook, Programa Radial Vista Económica y CJI Ecuador. Leonardo, buenas tardes y bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Roberto. Una vez más, felices por poder compartir y apoyar dentro de este espacio. Quiero dar la bienvenida a Radio Cumbres en el dial 106.9 en la provincia de Cañar y Azuay. Ellos se unen desde este programa. El día de hoy, en nuestro segmento Voces Económicas, tendremos a la magíster Andrea Moya, quien compartirá su punto de vista sobre la situación tributaria y retos del nuevo gobierno del Ecuador. Por otro lado, también nos acompañará el magíster Santiago Erazo. Nos hablará sobre la situación ambiental del país. Además, tendremos nuestros segmentos Notas Económicas y Más allá de la economía. Muchísimas gracias y arrancamos. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Nuestra primera invitada es la magíster Andrea Moya. Andrea es la cabeza del Departamento Tributario y Aduanero de la firma Corral Rosales. Tiene una maestría en Derecho Tributario Internacional por la New York University. Además, es máster en Derecho Tributario por la Universidad Católica del Ecuador. Es parte del International Fiscal Association, IFA. Estimada Andrea, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero consultar, de acuerdo a su punto de vista, ¿cuál es la situación actual del sector tributario en el Ecuador? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, encantada de acompañarles. Sí, como usted bien dice, actualmente el Ecuador tiene varios impuestos, pero más allá del número de impuestos, el problema es que no hay una verdadera simplificación para su aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Estos impuestos están establecidos en varios cuerpos normativos, con lo cual el primer esfuerzo que se debería hacer en el próximo gobierno es tratar de estructurar, ¿no es cierto? Codificar ya sea o la ley del régimen tributario interno y acumularla con la ley de equidad, pero tratar de darle una simplificación a la normativa. Porque más allá del número de impuestos, lo que también complica a las compañías y a los inversionistas es la aplicación de toda la normativa legal, reglamentaria y secundaria que al ser tanta y al estar un poco desorganizada, puede generar inseguridad jurídica. Por otro lado, tenemos los impuestos manejados por los gobiernos autónomos descentralizados. Estos están estipulados en el COTAD, pero su creación ya tiene varias décadas. Sin embargo, muchos de esos ya no son aplicables en este momento. ¿Qué pudiera el presidente Lasso proponer a la Asamblea para actualizar estos tributos? Sí, en el tema de impuestos aplicados por gobiernos autónomos descentralizados ha habido varios conflictos. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos en el COTAD un marco legal para la aplicación de estos impuestos, pero cada municipio puede emitir una ordenanza estableciendo específicamente las reglas para su aplicación en cada cantón, lo cual ya hace compleja su aplicación, ¿no es cierto? Entonces, la primera solución es reformar la normativa del COTAD y establecer reglas claras que deban seguir los municipios. Y segundo, también un seguimiento del uso de esos fondos, la aplicación debida del COTAD y el uso de esos fondos. ¿Qué ha pasado en muchos casos? Que los municipios, contrariando el COTAD, realizan cobros indebidos e incluso ni siquiera se sabe
¿Qué se hace con esos cobros? Porque en muchos casos ni siquiera entran al presupuesto de los GATS. Entonces, si bien es necesaria una reforma legal, también es necesario un seguimiento del uso de esos fondos. Dentro de las propuestas del presidente electo Guillermo Lasso está la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Este impuesto tiene un carácter regulatorio, es decir, su naturaleza es evitar que salgan dólares del país. Desde su creación hasta la fecha, el ISD se ha vuelto el tercero en recaudación después del impuesto a la renta y el IVA. Además, el monto correspondiente a la salida de divisas durante estos años ha venido en crecimiento, lo que denota que su función regulatoria no es aplicada para grandes montos. Realmente esto es aplicable únicamente para el consumidor ocasional en este caso. Para terminar esta introducción, el ISD estaba destinado a proteger la dolarización. Ahora, con una posible eliminación, ¿cómo aplicarla? ¿Cómo aplicar esta eliminación al ISD sin afectar la recaudación? Primero, evitando la salida de dólares del país. Segundo, y tercero, protegiendo la dolarización. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que la propuesta que hace el presidente Lasso es válida, es decir, realizar una reducción gradual de la tarifa del impuesto es una buena alternativa, pero existen otras. Por ejemplo, se grava con ISD la importación de bienes, ¿no es cierto? Y hay ciertos bienes que dan derecho a crédito tributario para el pago de impuesto a la renta, con lo cual es simplemente un pago anticipado que luego se utiliza o para el pago del impuesto a la renta o se solicita la devolución. Y en muchos casos las compañías tienen que contratar asesores externos para que les ayuden con estos procesos de devolución. ¿Cuál sería una modificación que puede ayudar a las empresas desde el día 1? Que estas importaciones de materia prima, de activos de capital necesarios para la producción, simplemente no estén gravados con este impuesto. Con lo cual ya evitas, reduces esa carga fiscal que al final del día la tienes que devolver. Entonces simplificas el régimen. Andrea, ¿considera que el ISD ha frenado la inversión extranjera? No el ISD como tal, sino la carga tributaria completa. ¿Y a qué me refiero? Tenemos sobre la utilidad de la compañía, ¿no es cierto? Primero se paga un 15% de participación a trabajadores. Luego se paga un 25 o 28% de impuesto a la renta. Luego se paga un 10% de retención sobre el dividendo. Y si a eso le sumamos que a todo pago al exterior se tiene que aplicar un 5% de ISD, la carga tributaria en general es muy elevada. Con lo cual, ¿qué sería lo técnicamente aconsejable? Eliminar la participación a trabajadores, ¿no es cierto? Pero eso, entiendo, políticamente no es la mejor salida. Con lo cual, si tienes que reducir de algún lado la carga tributaria, tal vez lo mejor es el ISD. Otra propuesta del presidente Lasso es de eliminar el ICE de algunos productos, además pasar a tarifa 0% de IVA a artículos de primera necesidad que se encuentren grabados con tarifa 12. Estos dos impuestos son impuestos al consumo. ¿Cómo consideraría que deben ser tratadas estas reformas? Con respecto al ICE, yo creo que es un impuesto muy ineficiente. ¿A qué me refiero? Lo que se recauda de ese impuesto en comparación a toda la normativa y toda la carga de una compañía para pagarlo o cumplir con las obligaciones derivadas de ese impuesto, no es eficiente. Con lo cual yo considero que es correcto eliminarlo y dejarlo solamente para ciertos casos. Por ejemplo, tabaco, ¿no es cierto? Es específicamente un bien en el cual no solamente existe una razón tributaria, sino una razón de salud pública para grabarlo. Y en otros casos, por ejemplo, en los pagos a clubes, que tenemos ICE también en eso. ¿Por qué no pensar en una tarifa diferenciada de IVA? Es decir, estos bienes suntuarios, subir el IVA al 14% y eliminar el ICE. Ha mencionado un tema muy interesante, la tarifa diferenciada de IVA. Es decir, no solo tener dos tarifas, y como es ahora que son 0 y 12, sino tener varias tarifas de acuerdo al producto y servicio. ¿Cree que esto es aplicable en el Ecuador?
A ver, desde una perspectiva legal se lo puede hacer. Yo creo que si es que se sube la tarifa en ciertos bienes suntuarios, como los que comentaba, y se reduce, por ejemplo, en otros en los que queremos impulsar, por ejemplo, el turismo, desde la perspectiva legal es muy viable. ¿Cuál es el tema en la práctica? ¿Cómo va a ser las declaraciones y los controles, los créditos tributarios? Ese sí es un tema más complejo que, claro, el SRI tendrá que controlar y puede significar una carga administrativa para la autoridad. Nos ha mencionado el tema de los créditos tributarios. En Estados Unidos hay un tratamiento en su impuesto a las ventas que es el símil al IVA en Ecuador. Este solo paga el producto o bien final a consumir. Esto hace que se elimine la figura del crédito tributario. ¿Cree que en Ecuador se pudiera eliminar la figura del crédito tributario? ¿Sería aplicable? No, esa reforma ya es muy profunda. ¿Por qué? Porque si bien son similares, los dos impuestos operan de manera distinta. Como usted bien dice, el IVA se da en toda la cadena de producción, ¿no es cierto? Pero el impuesto a las ventas en Estados Unidos solo se da en el último paso de la cadena. Con lo cual, sí podría ser válida la propuesta, pero es un cambio profundo. Es decir, pasar del sistema que tenemos hoy al sistema que tienen en Estados Unidos significaría plantear un impuesto totalmente distinto. En el tema tributario, ¿cuál considera que va a ser el mayor reto para el presidente electo Guillermo Lasso? Yo creo que el principal reto va a ser conseguir el apoyo en la Asamblea, es decir, su bancada y la bancada tal vez del Partido Social Cristiano pueden ser más adeptos a eliminar impuestos, a reducir la carga tributaria, a simplificar el régimen, pero en cambio las bancadas que tienen la mayoría de votos como Izquierda Democrática, Pachacutic, Unión por la Esperanza, más bien pueden seguir un camino distinto de cargar más impuestos con el objetivo de cumplir objetivos sociales y de bienestar social. Con lo cual yo creo que el reto más importante va a ser encontrar apoyo en la Asamblea. Para terminar, estimada Andrea, un mensaje que quisiera dejar para los empresarios, ciudadanos, emprendedores que están con esa incertidumbre sobre cómo va a ser el manejo de impuestos en el Ecuador con el presidente Guillermo Lasso. El mensaje sería, seamos críticos, ¿no es cierto? Informémonos de las reformas que se van a dar, demos nuestra opinión. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, si ya el presidente o el presidente electo nos dice que va a enviar un proyecto de ley, es bueno socializarlo. Es decir, que todos podamos participar en la construcción del mismo para que sea un buen proyecto. Creo que es importante que todos los que nos escuchen se involucren en estos temas para que podamos generar una mejor normativa y un régimen tributario. Quiero agradecer a la doctora Andrea Moya por su tiempo y me gusta rescatar algunas ideas que nos plantó el día de hoy. El Ecuador necesita seguridad jurídica. El presidente electo Guillermo Lasso tendrá el reto de simplificar de una forma técnica esta dispersión de la normativa en lo que corresponde a impuestos. Por otro lado, nosotros debemos ser críticos en este camino e informarnos para plantear soluciones. Con esto terminamos nuestra primera entrevista y damos paso al segmento Notas Económicas. A continuación presentamos el segmento Notas Económicas, donde se abordará las últimas noticias económicas a nivel local, nacional e internacional. Detenidos por incumplir el confinamiento. Según el reporte del balance de las novedades registradas emitido por la Policía Nacional el 25 de abril, se muestra que durante este primer fin de semana de confinamiento decretado por el Estado ecuatoriano se registraron 415 casos de violencia intrafamiliar, 94 detenidos, 192 libadores, 1.220 alertas de fiestas en domicilios, de las cuales 23 fueron verificadas, 836 escándalos públicos, 547 aglomeraciones y 20 locales clausurados. Esto principalmente en las ciudades de Loja y Guayaquil, donde se registró el mayor número de detenidos por incumplir la disposición que tiene por objetivo reducir los contagios de COVID-19 en 16 provincias del país. Notas Económicas. La Alianza del Pacífico fue creada en el 2011 reuniendo a Chile, Colombia, México y Perú.
La misma representa el 41% del PIB de América Latina y se ha convertido en la octava economía del mundo. En este contexto, el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió este martes el apoyo de Colombia para ingresar como socio pleno a la Alianza del Pacífico, un bloque de libre comercio tras un encuentro con el mandatario Iván Duque en Bogotá. Según el diario El Universo, Lasso manifestó creer en el libre comercio, en la apertura económica y afirmó hacer todo lo necesario para que en su gobierno se pueda lograr esa apertura económica de Ecuador al mundo y de inversión económica del mundo hacia el Ecuador. Pablo Arosemena, expresidente de la Federación de la Cámara de Comercio del Ecuador, dijo que ser parte de la Alianza del Pacífico será un gran paso hacia la integración comercial que generan más empleos y fortalece el poder adquisitivo. En definitiva, el grupo tiene un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y una mayor competitividad de las economías que le integran, algo de suma importancia para Ecuador. Notas económicas. La pandemia del COVID-19 ha generado una profunda conmoción en nuestra economía y en la sociedad, provocando desigualdades estructurales en todos los ámbitos, ya sea en cuanto al tema económico, sanitario, de seguridad y protección social. Según las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo y Subempleo en ENDU, a finales de marzo la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en un 5.8%. El índice ascendió un 0.8% con relación a diciembre del 2020. Además, Quito es la ciudad con mayor índice de desempleo, con un 13.5%, es decir, 125.416 desempleados, seguidos por Machala con un 10% y Cuenca con un 8.2%. En el mismo sentido, las cifras muestran que hay más mujeres desempleadas que hombres. La tasa se ubicó en un 7.2% para las mujeres y un 4.8% para los hombres a nivel nacional. Los datos mencionados anteriormente nos revelan una dura realidad que están atravesando varias familias ecuatorianas. Por ello es necesario que tomemos conciencia sobre nuestros actos, porque muchos están pasando por momentos realmente difíciles. Y si está en nuestras posibilidades ayudarlos, ayudémoslos, con lo poco o lo mucho que tengamos, a quien más lo necesite. Notas económicas. Tras la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización, Ecuador presentó una reducción del riesgo país, lo que significa que pasó de una zona de emisión de bonos con alto riesgo a una zona de riesgo moderado. Santiago López Alfaro, socio de Delops Investment, afirma que los bonos ecuatorianos que operaban parecidos a los de Argentina pasaron de un solo día al grupo de Ucrania y Turquía, lo que demuestra que la reestructuración de la deuda pública en el 2020 ha tenido éxito. Ecuador se encontraba entre los países con mayor riesgo en la región, en los que se encontraba Argentina y Venezuela. Tras la victoria de Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales, el riesgo país cayó de 1.169 a 824 puntos, y en adición, tras aprobar la Ley de Defensa de la Dolarización, esta cifra se ubicó en 160. López sostiene que, si bien esta reducción es favorable para la economía ecuatoriana, aún se debe trabajar en reducir 250 puntos antes de salir a los mercados internacionales y colocar bonos, ya que su costo aún es alto, entre 9.5 y 10%. Alejandro Arreaza, economista para América Latina de Barclays, menciona que lo mejor para el país es esperar. La inversión extranjera podría concentrarse a mediano o largo plazo, porque la decisión de inversión se debe considerar la seguridad jurídica y los cambios fiscales que se esperan en el nuevo gobierno. Este fue su segmento Notas Económicas. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. A continuación damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es el biólogo Santiago Erazo, quien tiene un magíster en ecología en la Universidad de Pará. Además tiene experiencia en investigación y consultoría en los campos de ecología, taxonomía y mamíferos. El día de hoy estaremos conversando sobre temas ambientales en el Ecuador, sobre todo el desarrollo de sus leyes y sus aplicaciones a nivel nacional. Bienvenido, Santiago.
gracias por la invitación a la Universidad Nacional de Loja. Les felicito por este espacio y por esta iniciativa. Esperemos poder tener una buena conversación enfocado en la conservación del ambiente y en los pros que puede tener este nuevo gobierno. Santiago, dentro del ámbito ambiental, ¿qué consideras tú que han sido los puntos más fuertes y tal vez los puntos más críticos en los últimos años con respecto a la aplicación de sus leyes a nivel nacional, en ámbito muy general, aplicado a diferentes proyectos tal vez mineros de conservación o que involucre el tema del impacto ambiental? Además, se viene un nuevo gobierno que promete también un extractivismo y un desarrollo económico enfocado al tema de explotación. ¿Cómo crees que va a ser este nuevo gobierno y qué impactos e implicaciones puede tener en el tema ambiental? Bueno, enfocados un poco en cuáles son los puntos más favorables en pro de la conservación en los últimos años. Es claro que el principal es que la naturaleza ya tiene derechos constitucionales desde el 2008, entonces ese fue un gran paso para la naturaleza, para la conservación y para nosotros mismos. Entonces considero que ese es uno de los principales aportes que en su momento pudo dar el gobierno pasado, ya que es algo que de alguna manera fue significativo a nivel no solo nacional, sino es uno de los primeros países que realizó este tipo de consenso para poderle dar derechos constitucionales a la naturaleza y ya no simplemente legales. De ahí el conflicto que nos podemos estar enfrentando actualmente con el nuevo gobierno es un poco de análisis, porque en realidad dentro de sus propuestas, dentro de su plan de gobierno, él establecía netamente que su gobierno y sus planes son en pro de la extracción de minerales y de la extracción de todos nuestros recursos, que ellos van a intentar cuidar la naturaleza, cuidar nuestros recursos naturales y demás, pero también confirmó esta lógica de prominería. Entonces, eso es algo que hay que tener mucho cuidado, ya que de alguna manera sería un retroceso para todos los logros que se ha tenido en cuanto a la conservación. La conservación siempre va a ser algo de lucha constante, no es algo que se puede limitar, que solo se puede establecer con una ley, sino es una lucha de todos en realidad. Entonces tampoco es cuestión solo del gobierno de esto, pero tenemos que tener claro que su intervención ayudaría mucho para esto. Entonces la idea y lo que esperamos más bien todos es que este gobierno fortalezca estas leyes, fortalezca la conservación de la naturaleza y que no sea más bien lo contrario y que la debilite y que eso provoque encadena de alguna manera una destrucción de la naturaleza y con esto nuestra propia destrucción. Santiago, desde tu punto de vista, muy aparte de cuáles serían las reglas que va a poner el nuevo gobierno, ¿cuál crees que sería el camino que debería seguir el tema ambiental, el tema de la conservación y cuáles son las propuestas que de forma legal se deberían implementar para poder, de un lado, ser sustentablemente en la economía y por otro lado también manejar de forma responsable el medio ambiente? Bueno, como te comenté antes, creo que lo principal en lo que se tiene que enfocar este gobierno es en fortalecer estas leyes constitucionales, estas leyes de alguna manera con la naturaleza, para poder asegurar la conservación de la misma. Aparte de eso, si bien es claro que de alguna manera estamos en un problema económico que necesitamos, estamos en una crisis económica, ¿no? Y necesitamos dinero, pero todo el mundo se enfoca en que la lógica es sacar los recursos para poder tener dinero, ¿sí? Pero no han visto toda la historia que ha tenido el país a través de esa explotación.
Eso nos podemos ir desde hace muchos años atrás, con la explotación del caucho, luego la explotación de petróleo y ahora que se viene con la parte de explotación minera. Todas esas propuestas fueron con la lógica de volvernos un país rico, volvernos un país con una economía mucho más estable, y eso no ha pasado. Entonces aquí el problema es mucho más allá de qué tenemos para extraer. Aquí tenemos que enfocarnos mucho más en el hecho de cómo lo vamos a hacer y cuál es la manera más adecuada, eliminando la parte de la corrupción, que eso es lógicamente uno de los principales problemas para todos esos procesos, porque gracias a eso fue que se ha ido mucho dinero a otros lugares y no enfocados a los lugares necesarios, ¿no? Eso hablando de la explotación. De ahí, hablando netamente de qué se puede hacer para conservar, una es enfocar más recursos y establecer nuevos planes de manejo y de conservación para las diferentes áreas protegidas y procurar crear nuevas áreas protegidas, ya que no nos sirve de nada simplemente tener pequeños parches en diferentes lugares del país. Si estas no se conectan entre sí, estas áreas hasta un punto no van a ser significativamente viables para la conservación, ¿sí? Pero mientras más conexión de áreas protegidas tengamos en nuestro país, la conservación de la naturaleza, y siempre lo voy a repetir, la conservación de la naturaleza significa nuestra propia conservación, se va a asegurar mucho más. Entonces, en ese caso, lo que se tiene que enfocar el gobierno actual es en proteger esto, en hacer que las cosas que posiblemente vayan a explotar, vayan a extraer, sean de la manera más amigable posible. Yo no estoy de acuerdo en la explotación. Yo esperaría que simplemente se mantenga la explotación que ya está actualmente, que ya son convenios y ya son cosas que están firmadas por contrato y no se pueden eliminar, y que no se den más concesiones de los diferentes recursos del país. Pero van a haber muchas personas que estén a favor de eso y es muy difícil parar esto. Entonces intento ser un poco más realista. Entonces, frente a esto, el gobierno por lo menos debería evitar que hagan desastres como lo están haciendo ya concesiones actuales, que en realidad hay muchas que se juegan constantemente sus permisos de funcionamiento por sus permisos ambientales porque no están cumpliendo al ras todas las limitantes que les establece el ministerio, y eso que el ministerio les establece limitantes muy vagas, a mi parecer, que tendrían que ser mucho más estrictos en ese sentido para poder asegurarnos en realidad una buena conservación y evitar perjudicar nuestra salud en realidad, porque todos estos tipos de malas prácticas dentro de la extracción conllevan no solo a la destrucción de la naturaleza, también conllevan a perjudicar nuestra salud por muchos ámbitos. Entonces, se tiene que asegurar de que el gobierno actual fortalezca estas leyes, fortalezca estas limitantes para evitar la extracción, para evitar las malas prácticas y de esta manera asegurarnos una mejor conservación de nuestra naturaleza. Estimado Santiago, conozco que estás desarrollando un proyecto de conservación ambiental, sobre todo un tema de conciencia en los productos que utilizamos. Este proyecto se llama Ecohuasi y más que una marca también es un concepto que está por detrás y que tú quieres impulsarlo y fomentarlo dentro de la ciudadanía. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Nos puedes contar un poco, por favor? Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta, más bien. Intentando hacer un poco de publicidad de la empresa. Bueno, Ecohuasi, más que todo para que tengan una idea, Ecohuasi nace de buscar alternativas para ayudar a la ciudadanía a ser un poco más sostenible y ecológica, y de esta manera ayudar a generar conciencia y ayudar a conservar nuestra naturaleza y nuestro área de vida, ¿no? Entonces, basado en esto, la lógica de Ecohuasi es la unión de dos palabras, la parte de eco, que es netamente por la parte ecológica, de ecología, de conservación,
Y WASI significa nido, que es netamente enfocado en decir la conservación ecológica de nuestro nido, que viene a ser nuestro hogar, ¿sí? Entonces, como te mencioné, todo esto nació buscando alternativas, porque uno siempre pasa quejándose de alguna manera de que quiere ayudar a cambiar el mundo, de que quiere ayudar a conservar, de que quiero poner mi granito de arena, y termina uno siempre solo en eso, en la queja, y no termina aplicando o ejecutando algo. Entonces, frente a esto, intenté ver de qué manera yo puedo cambiar y empezar a mejorar algunos estilos de vida, ¿sí? Empezar a mejorar algunas cosas en mi estilo de vida, precisamente. Y de esto empecé a sacar ideas, empecé a conversar también con diferentes amigos, colegas, y entre todos, cada uno me iba dando algunas pautas de lo que ellos pensaban de alternativas para nuevos estilos de vida, más sostenibles, más ecológicos. Y basado en esto fue como, ¿y por qué no aplicamos y empiezo de alguna forma a ampliar este concepto para que muchas más personas empiecen a familiarizarse con esto, a saber que existen alternativas para ser más sostenible, más ecológico, más amigable con el ambiente, para establecer una vida de una manera más armónica con el medio ambiente? Entonces, con todo este preámbulo es que nació EcoWASI, para brindar estas alternativas. Lógicamente estamos en un proceso de crecimiento, entonces este momento tenemos pocos productos, la idea es como simplemente intentando poner la marca en conocimiento de la gente, y con esto es con todos los productos la idea es que todos sean fabricados de alguna manera lo más ecológicos posible para que nuestra huella de carbono sea lo más baja posible, ¿sí? O casi eliminarla en su totalidad. Entonces, aparte de que nuestra huella de carbono sea baja, también la idea es, con nuestros proyectos, ayudar a impulsar otros proyectos, otros artesanos, otros profesionales de aquí de la ciudad de Loja. Entonces, por eso nuestros productos son fabricados netamente aquí en la ciudad de Loja, con artesanos y profesionales de la ciudad de Loja que nos ayudan en los diferentes procesos para que todo esto ayude a impulsar y a incrementar la economía local, ¿sí? Entonces es algo de trasfondo que mezcla varias cosas. Una, la parte económica, la parte de emprendimiento, ¿sí? Y netamente enfocados en ayudar a la conservación. La idea es que esta empresa de poco a poco se vaya estabilizando y seamos mucho más rentables, por decirlo así, y con esta rentabilidad comenzar a financiar proyectos de investigación que ayuden a la conservación. Entonces, lo que nosotros buscamos con esto es ayudar a diferentes personas, a diferentes empresas y entidades a que promocionen también sus productos, que estén entrelazados con esta línea y que también ayuden a la conservación, que sean fabricados de una manera artesanal, que sean fabricados de una manera ecológica, y de esta manera entre todos darnos una mano para tener una mejor ciudad y un mejor mundo en realidad. Entonces, basado en todo esto, la idea es hacer una invitación a todas las empresas que quieran también colaborar en esto, y podemos hacer algo grande y entre todos ayudar a generar conciencia para un mejor estilo de vida. Santiago, desde la parte del gobierno, de los municipios, siempre se intenta aplicar leyes y normativas para la conservación. Sin embargo, creo que el papel fundamental es el de los ciudadanos. ¿Cómo crees que nosotros podemos aportar con nuestro granito de arena para la conservación ambiental y para generar un impacto positivo en el tema de la naturaleza? Como mencioné antes, considero que la conservación no solo depende del gobierno de turno. En realidad es algo que tenemos que formar parte toda la ciudadanía. Si no participamos dentro de un cambio social, dentro de un cambio en estilos de vida, si no analizamos a fondo como sociedad qué es lo que estamos haciendo mal y empezamos a mejorar eso,
y a modificar y a buscar alternativas para mejorar esos estilos de vida, las cosas no van a cambiar porque un gobierno llegue y establezca una nueva ley. Entonces, tenemos que tener claro que somos partícipes activos y que necesitamos del compromiso de toda la ciudadanía para que una mejor ciudad y un mejor mundo sea posible. Caso contrario, seguiremos viendo esto como una utopía y no podremos tener un mundo a futuro. Entonces, esto también va como un consejo y que también fue una de las lógicas para crear Ecoguasi. La lógica fue que la idea es vivir en este mundo, disfrutar de este mundo, pero sin perjudicar el mundo para futuras generaciones. Entonces, saber que las futuras generaciones podrán tener un mundo igual o mejor que el que nos dejaron a nosotros nuestros antepasados. Santiago, te quiero agradecer muchísimo tu participación y bueno, rescatar que realmente el tema del impacto ambiental, como tú dijiste, es disfrutar ahora, pero dejar a nuestras generaciones futuras un mundo incluso mejor. Entonces, tomar conciencia cada uno de nosotros y poder poner nuestro granito de arena en cualquier tema, ya sea ahorrando un poco de agua, utilizando materiales reciclables, creo que todo es válido en este momento. De esta manera culminamos esta segunda entrevista y damos paso a nuestro siguiente segmento, Más allá de la economía. Presentamos el segmento Más allá de la economía, donde trataremos las últimas tendencias en deportes, cultura, arte, educación, entretenimiento, salud y política. Un saludo cordial a todas aquellas personas que nos pueden visualizar en este programa radial Vista Económica. Un saludo cordial a todos los miembros de la Corporación Juventud Independiente, quienes me han invitado a este espacio el día de hoy, así como a los miembros de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja. Muchas gracias por este espacio igualmente. El día de hoy hablaré sobre el estado de excepción, ciertas implicaciones, los tiempos de duración, así como ciertos criterios personales desde el punto de vista legal. El Estado, al tener personalidad jurídica propia, se encuentra expuesto a contraer crisis, tener conmociones internas como externas. Es que ante esta realidad se concede ciertas facultades transitorias a la función ejecutiva para que restrinja, limite o suspenda ciertos derechos personales y sociales mediante los decretos, como lo ha hecho el presidente Lenín Moreno. Cuando empezó la crisis sanitaria a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, muchos países internacionalmente confinaron a sus poblaciones para frenar esa ola de contagios. Ecuador no ha sido ajeno a esto, puesto que el primer estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno fue el 16 de marzo de 2020. Es así que se ha dado 4 estados de excepciones más, siendo el último el del 21 de abril del 2021, en el cual se han tomado ciertas medidas como es el toque de queda, la restricción de movilidad. Es así que queda separado y hecha la diferencia entre un toque de queda y un estado de excepción. Un estado de excepción engloba muchas otras más medidas que puede llegar a tomar el presidente. Conforme la Constitución de la República, en su artículo 164 en adelante, establece la forma en la que debe ser presentado un estado de excepción y cuándo se puede presentar un estado de excepción. Nos dice que tiene que estar determinado y tiene que estar motivado, tiene que estar su ámbito de aplicación, así como las medidas que se van a tomar y la duración que éste va a tener. La duración de un estado de excepción puede ser hasta 60 días si es que no se establece menos, pudiendo renovarse 30 días más, es decir, teniendo como límite 90 días en total por una sola ocasión, por un motivo. Ahora, la Corte Constitucional juega un rol importante, puesto que ellos son los encargados del control constitucional de los decretos y del marco normativo establecido en nuestro país. En este caso, ellos tienen que hacer un control constitucional a los decretos y saber si cumplen estos parámetros constitucionales establecidos dentro del cuerpo normativo vigente del Ecuador. Además, el presidente
podrá disponer de los fondos públicos destinados para muchas áreas, menos para los de salud y de educación. Es decir, el plan de vacunación continúa normalmente, así como los fondos de salud destinados para combatir el COVID-19 dentro de las UCIs a nivel nacional. Es así que el COE nacional determina ciertas recomendaciones hacia el presidente de la República, quien decreta al final el estado de excepción. Un ejemplo que se ha tomado es el último estado de excepción decretado el 21 de abril del 2021, en el cual se restringe la movilidad y la libertad de tránsito de ciertas personas de cierta hora a cierta hora, es decir, desde 8 de la noche a 5 de la mañana existe un toque de queda total y una restricción absoluta de movilidad los fines de semana. Es así que las personas que se encuentren fuera de este horario serán sancionadas con $100 al inicio tras una boleta citatoria, 200 después, y en la tercera ocasión será juzgada bajo el tipo penal incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, el cual implica una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es así que todos los ciudadanos tienen que encontrarse aislados a partir de este horario en el cual se establece en el decreto presidencial. Los actos cometidos durante el estado de excepción nos ha permitido a la ciudadanía ecuatoriana darnos cuenta de la salud, la economía, la alimentación y todos aquellos aspectos claves de la vida que nos han permitido desarrollar con normalidad. Es así que hay que dejar de un lado la indolencia y ponernos y enfocar todos los recursos indispensables hacia la educación, una educación en valores, en derechos humanos, en equidad y sobre todo pensando en que existe siempre un respeto hacia las decisiones de las autoridades, que por algo las toman y por algo las decretan, es por el bienestar de la ciudadanía. Muchas gracias. Más allá de la economía. Seguridad social, dos caras de la moneda. En muchos países, la seguridad social se trata de un servicio estatal destinado a la prevención y remedio de riesgos que pueden presentarse en la salud y la economía individual. Este es un sistema que cubre los ingresos que las personas dejarían de percibir en el caso de que pasen por alguna eventualidad como la alteración de su salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y muerte. Y es por esto que se establecieron los sistemas de salud, pensiones, riesgo laboral, subsidio familiar, entre otros, para lo cual los trabajadores tienen que destinar parte de su sueldo para pagar esta seguridad social. Siendo así, los afiliados tienen derecho a una pensión que depende del monto acumulado de sus aportaciones que serán hechas por parte del empleador y del empleado de manera obligatoria. ¿Pero por qué el carácter de obligatoriedad? Esa es la pregunta. La respuesta puede parecer sencilla, pero abre debate en muchos sentidos. Por ejemplo, se cree y se evidencia que estos recursos económicos pueden estar más seguros en manos del gobierno que en manos nuestras. La razón es simple, no tenemos una cultura ni de ahorro ni de prevención, aunque el trasfondo de esto muchas veces sea la deficiente y casi nula educación financiera en nuestro país. Ahora bien, a pesar de los múltiples beneficios de la seguridad social, también existe la otra cara de la moneda, que nos revela ciertas irregularidades como por ejemplo una atención médica tardía y sin medicamentos adecuados, créditos a altas tasas de interés y una significativa evasión de pagos. Te pongo otro ejemplo que a lo mejor ni enterado estabas. ¿Sabías que los y las ecuatorianas tenemos derecho a un bono por desempleo? Probablemente no. Y es porque, para ser beneficiario de este bono, tienes que haber tenido aportaciones en los últimos 6 meses y tienen que haberte despedido de tu último empleo, entre otros requisitos. Qué irónico, ¿no? Pues para empezar, el hecho de estar desempleados por más de 6 meses nos deja en una situación aún más vulnerable, pero será esto mismo lo que nos deje por fuera de este beneficio. Por otro lado, están aquellas empresas que antes de que firmes tu contrato, te están anticipadamente haciendo firmar tu renuncia, para evitarse el pago de valores mayores en tu liquidación. Y esto obviamente también te deja por fuera de la lista de beneficiarios. Pero muchas de las veces la situación nos obliga a aceptar ciertas condiciones laborales. Todos estos aspectos nos reflejan una gran desproporcionalidad entre el beneficio y el monto de contribución. Sobre todo cuando no estamos tan seguros de que nuestros recursos económicos estén mejor administrados en manos del gobierno que en manos nuestras.
Sin embargo, la seguridad social debe ser tomada como un ejercicio en donde las personas procuramos protegernos colectivamente, donde empleados y empleadores sumemos a este concepto que ha sido asumido por el Estado y realmente consigamos que el beneficio sea para todos. Más allá de la economía. Hola, en este segmento quisiera referirme a la industria cultural y creativa, su aporte y las condiciones de los trabajadores del sector en el Ecuador. Primero, entender de que este sector, al igual que cualquier otro, contribuye al crecimiento económico mundial, genera ingresos y fomenta la creación de empleo. Este sector también tiene sus especificidades. Primero, aspectos estructurales del empleo cultural. Por ejemplo, es diferente el trabajo de un músico independiente que el de una secretaria en relación de dependencia. Segundo, existe un tema de beneficios económicos y no económicos. El primero puede referirse al aporte que realiza el sector al PIB y el segundo es más bien simbólico, ya que hace referencia al bienestar de la ciudadanía, al impacto que tiene el sector en la sociedad, a las comunidades. Es más, también existe un tema de derechos y de democratización de la cultura. Mencionarles también que existe una ley orgánica de la cultura que estipula en su artículo 114 que el arte y la cultura son un sector prioritario de la economía. Para que quede más claro el tema de industria cultural y creativa, haré lectura de la definición de la UNESCO. Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. En este sentido, mencionarles también que existe un concepto denominado economía naranja, que se refiere a la industria cultural y creativa. Es utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y a la vez también tiene ciertas críticas por parte de académicos y economistas debido a que ellos aluden a que tiene un enfoque neoliberal. En todo caso, un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo indica que las industrias creativas y culturales emplean a casi 29.5 millones de personas en todo el mundo y generan ingresos por más de 2.25 mil millones al año. En Ecuador, este sector representa alrededor del 2% del PIB, es decir, 1.400 millones al año, según la información que emite el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Refiriéndonos una vez más al reporte del BID, la fuerza laboral mundial de la economía naranja supera a la de la industria automotriz de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Esto se da principalmente por las condiciones laborales para el sector. Lastimosamente, en el Ecuador no se proporcionan las condiciones óptimas para esto, y por ello me permito compartir con ustedes resultados de una encuesta realizada por el Observatorio de Políticas y Economías de la Cultura de la Universidad de las Artes y su Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, ILIA. El estudio es básicamente sobre las condiciones laborales de los trabajadores de las artes y cultura en el Ecuador. Primero, este sector se caracteriza por tener pluriempleo, que no es más que la dedicación simultánea de 2 o más actividades profesionales remuneradas. El estudio reveló que el 51% de los encuestados declara ejercer una actividad cultural secundaria. Segundo, la dedicación horaria promedio en la actividad principal es de 32 horas y la del empleo secundario es de 19 horas, lo que da un total de 51 horas. Tercero, la mensualización del ingreso no es un aspecto mayoritario en trabajadores de la cultura. Únicamente la mitad recibe ingresos fijos, mientras que la mitad restante lo reciben cada 2 o 3 meses. La capacidad de ahorro es nula. Por otro lado, el 41.64% de los encuestados reporta ingresos inferiores al salario básico unificado y otro 31.3% declara ingresos inferiores a la canasta básica familiar, lo que es $725. Respecto a la seguridad social, el 59% no tiene acceso a ningún sistema de seguridad. Y por último, y volviendo al pluriempleo, casi un tercio de los encuestados comparte su tiempo con un trabajo sin vínculo con el campo del arte y de la cultura. Hago lectura a unas memorias del 6º Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía que indica lo siguiente. Este hecho es quizás uno de los principales asideros del vínculo del pluriempleo con la precariedad, conjugados con la necesidad de realizar actividades fuera del ámbito creativo para subsistir o para subsidiar la actividad cultural. El ingreso promedio por actividad artística no cultural es de $440, es decir, es superior al ingreso promedio declarado para el segundo empleo artístico-cultural. Espero esto haya sido de su interés y lo he compartido pues para revelar la vulnerabilidad del sector y también pues de alguna manera que sea una invitación a pensar en la urgencia de implementar acciones de protección hacia los actores que se encuentran en este sector y pues también, ¿por qué no?, empezar a implementar políticas públicas en relación a esto. Muchas gracias.
más allá de la economía. ¿Sabías que, ante el triunfo de Guillermo Lasso, el abogado Vladimir Serrano menciona que es momento para concertar y salir de 14 años difíciles? Pero, ¿qué significa concertar en nuestra realidad? En sí, la palabra concertación lleva a otra, como por ejemplo, concierto, donde hablamos de una orquesta con varios instrumentos que logran compatibilizar y sacar una melodía. Es como una metáfora para comparar el empeño que alguien puede tener por una unidad. Por eso es que Serrano ve al presidente Guillermo Lasso con afán de querer unir al país. Sin embargo, ¿la corrupción conspira contra este propósito? Si todo en la naturaleza se corrompe, es muy difícil que la psique humana no se corrompa. No es de asombrarse que durante el primer gobierno de nuestro país, el de Juan José Flores, se beneficiara con el monopolio de la sal, o Vicente Rocafuerte, quien logró componer la corrupción con mano dura. Más dura que la de García Moreno, quien intentó acabar con la corrupción, pero no pudo, hasta que fue asesinado por tirano. Como país, lamentablemente, hemos vivido entre la dictadura y la anarquía, por lo que ha sido difícil la institucionalización democrática. Así, la concertación sería un camino complejo. Pues sí, es un camino complejo. Uno de los problemas centrales de la política es el sistema presidencialista, con un ejecutivo, un legislativo y una justicia diferenciados. En los regímenes parlamentarios se vive una concertación. El partido político que ganó tiene la mayoría en el Congreso, maneja el Ejecutivo y organiza los ministerios con el resto de los partidos. La clave es la Asamblea. Ciertamente, en el régimen presidencial, el Ejecutivo a la larga actúa como cogobernando con el Parlamento, debido a que nunca va a lograr una integración. Por eso, el objetivo es una concertación. El correísmo anunció que será oposición civilizada, pero si es manejada por el expresidente Rafael Correa, van a incidir elementos objetivos poderosos. Su comportamiento lo hizo alejarse de los derechos humanos. Hablamos de alguien que se bajó del carro para pelearse con un joven de 16 años que persiguió a indígenas, ecologistas, periodistas. Entonces, si él maneja ese grupo parlamentario, ¿qué se puede esperar? Pero en sí, ¿cuál sería el camino? Según Serrano, cita que el camino para salir de estos 14 años difíciles es generar espacios de participación en el gobierno, con la finalidad de que se llegue a compactar una buena gobernación. Lo que sucedió en 1944 demuestra tras un primer momento de concertación, viene una realidad dura. Exactamente, pues tras el derrocamiento de Arroyo del Río, se conformó la Unión Nacional Democrática, integrada por conservadores, socialistas, comunistas y liberales. Muchos llegaron al Parlamento y ahí fue donde Velasco Ibarra ya no pudo concertar. Pesa mucho la psiquis de quien está al frente, definitivamente. Por eso es que una singular mayoría de ecuatorianos queremos vivir en paz después de que nos sentimos contentos con lo que pasó el 11 de abril. Además de la impresión de que el economista Andrés Arauz no es una persona con las alteraciones de Correa, ciertamente, pero no había seguridad de que Correa, en su actitud dictatorial, no tratara de ejercer el poder. Ante esta situación, ¿estamos en un lugar en el que las tendencias políticas se pueden concertar? Se puede decir que son momentos, debido a que compararían a Guillermo Lasso con Galo Plaza Lasso, su pariente. Por ello, él también puede concertar y quiso concertar. Tuvo entre sus ministros incluso a un expresidente de la República, Andrés Córdoba, quienes tuvieron ministros socialistas. Pero, ¿se puede iniciar una concertación? Por lo general, las personas se van uniendo y que es un buen momento para concertar y salir de 14 años difíciles. Si podemos esperar la concertación, ya que se espera que se haya racionalizado y sentido patriótico en el Parlamento. Este fue nuestro segmento Más allá de la economía. Cerramos el segmento Más allá de la economía. Nuestro total agradecimiento al abogado Sebastián Barreiro y a Karen Íñiguez por sus aportes. Con esto también llegamos al final de nuestro programa Vista Económica. Pero antes me quedo con la siguiente reflexión de las entrevistas del día de hoy. Andrea nos expuso que es importante que el presidente electo Guillermo Lasso conozca que su principal reto es brindar seguridad jurídica en temas tributarios a empresarios, a los ciudadanos y a los emprendedores. Por otro lado, nosotros como ciudadanos tenemos que estar conscientes de todo lo que genere y haga el Ejecutivo a través del presidente Lasso y también lo que actúe y cómo se den
todos los movimientos en la Asamblea Nacional durante la toma de decisiones. Tenemos que tener buenas prácticas como ciudadanos en temas tributarios. Además, rescato algo de la segunda entrevista por Santiago. El Ecuador es uno de los primeros países en establecer derechos constitucionales a la naturaleza. Pero esto no ha sido aprovechado al máximo y se han venido con continuas violaciones a sus derechos. Pero por lo propuesto en el plan de gobierno del presidente Lasso, no se ve que es uno de sus principales objetivos. Está más enfocado en extracción de recursos. Esperemos que esto cambie en la marcha. Es decir, el gobierno tiene que enfocarse en fortalecer los derechos para conservar la naturaleza. Además, asegurar la propia conservación. Con esto cerramos y quiero agradecer a la Universidad Nacional de Loja, a la Corporación Juventud Independiente y todos sus miembros, a la Radio Universitaria 98.5 en la ciudad de Loja, a Radio Cumbres 106.9 en la provincia de Cañar y Azuay. Además, recordarle que este programa va a estar retransmitido por todas nuestras redes sociales y plataformas digitales. Estamos en Facebook como Corporación Juventud Independiente y en YouTube como CJI Ecuador. Además, en Instagram también como CJI Ecuador. Todos los jueves a partir desde las 19:30. Una vez más, muchísimas gracias por su atención y les esperamos la próxima semana. Aquí termina el programa de esta semana.